circulación coronaria. De productos tóxicos del corazón, simplemente dicho, de las estructuras cardíacas en general, ¿sí? Entonces, este tejido vascular está conformado, como en cualquier órgano, por arterias, ¿sí? Por arterias. Luego vienen, ¿quién? Luego vienen los capilares, ¿sí? Y terminamos con las venas, ¿sí? Este es todo el árbol coronario, ¿sí? Todo el árbol de las arterias hasta las venas. ¿Dónde empieza el árbol coronario? En la arteria coronaria, ¿sí? ¿Y dónde empieza la arteria coronaria? ¿Dónde es su origen? La aorta. La aorta. Y la circulación coronaria termina en la vena, ¿sí? ¿Y dónde termina, dónde drena esta vena? El seno coronario es la vena mayor, ¿sí? Pero es parte de la circulación coronaria. ¿Dónde drena el seno coronario en tal caso? En la aurícula derecha. Perfecto. ¿Sí? Ahí drena. De la circulación coronaria va desde la aorta hacia la aurícula derecha. Y la sangre fluye en este sentido, ¿sí? ¿Correcto? Recuerden ustedes que siempre fluye la sangre en función de una gradiente de presión. La presión es fundamental. Si no hay presión, no hay flujo. Y estamos muertos. ¿Cuál es la presión de la aorta? La presión es 120-80, ¿no? ¿Sí? Más o menos la presión ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la presión de la aurícula? Más o menos 5 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio. 3 a 5 milímetros de mercurio, ¿correcto? La presión de la aorta, ¿cuánto es? En promedio, pongámosle 100, ¿sí? Aunque no es 100, es un poquito menos de 100, pero pongámosle 100, ¿sí? Alrededor de 100 está, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la gradiente de presión que permite el flujo a través de la coronaria? 100 menos, pongámosle acá promedio 4. 100 menos 4, ¿cuánto? ¿Calculadora? Sí, ¿están seguros, no? No existe. Muy bien. 96 milímetros de mercurio, ya, perfecto. Y 96 milímetros de mercurio, ¿quién se parece? ¿A la presión de la aorta o de la aurícula derecha? A de la aorta, es igual, ¿no? Casi igual. Por eso decimos que la gradiente de presión o la presión que determina el flujo de sangre a través de la circulación coronaria es dependiente de la presión de la aorta, porque prácticamente todo depende de ella. ¿Sí? Cuando uno hace esta ecuación, se da cuenta que realmente depende de la presión que existe acá prácticamente. Por ejemplo, de la aurícula derecha es despreciable. Bueno, es una mínimo el impacto que ejerce en esta relación, ¿correcto? Entonces, pero para que vean ustedes o se entienda la importancia y la relevancia de la presión de la aorta como un generador, como una variable que determina el flujo a través de las coronarias. Depende prácticamente de la presión que hay. Por eso es que cuando la presión de la aorta disminuye, se afecta mucho el flujo a través de la coronaria. Se afecta mucho. Entonces, cuando la coronaria está hipotética, por ejemplo, ¿sí? Disminuye mucho. Una persona puede estar enferma, llegar al hospital por alguna enfermedad X que no tiene nada que ver con el corazón, ¿sí? Infección en el pulmón, en el cerebro, donde sea, ¿correcto? Pero si pasa con hipotensión, ¿sí? Una variable que se va a afectar definitivamente es el flujo a través de la coronaria. Por eso, en el manejo que hacen los colegas dentro de los cuidados intensivos, es tratar que la presión se mantenga en un rango, ¿sí? Que no baje, en un rango que no baje. Entre otras cosas, se afecta también, más allá del efecto sistémico que hay, que ustedes lo conocen, es el flujo a través de la coronaria. Y si se afecta el flujo a través de la coronaria, ¿cuál es el problema? De que se isquemiza el músculo cardíaco. Y la isquemia del músculo cardíaco es muy susceptible, o la hace muy susceptible a la generación de arritmias cardíacas. ¿Sí?
Y una de las arritmias más severas es que haga una taquicardia ventricular, que en realidad es una forma de paro cardíaco, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, la disminución de la presión en la aorta genera grandes problemas al corazón. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso la presión de la aorta es mínima? Es cuando está en paro, ¿no? Si está en paro cardíaco, la presión de la aorta es cero, pero no hay flujo. Y sacar a una persona del paro, es decir, dejar que deje de estar en arritmia sin que se recupere el aporte de sangre es dificilísimo. O sea, es refractario, no sale del paro si no le llega sangre, porque la célula está isquemizando, sufre. Por eso es que hay que buscar elevar la presión arterial para mejorar el flujo, recuperar el paro de la causa que lo haya generado y hacer que el corazón vuelva a latir regularmente, ¿no? ¿Sí? Pero eso es para que vean básicamente la importancia de la presión en la aorta y es como un determinante del flujo per se. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento que regula el flujo de sangre a través de las coronarias es, a ver, vamos a ordenarlos acá. Tenemos tres grupos de factores que regulan el flujo a través de la coronaria. Uno son los factores mecánicos, donde uno de ellos es la presión en la aorta, prácticamente el gradiente de presión que hemos visto ahora. Otros son los factores neuromorales, donde acá están nuestros amigos del sistema simpático igual y parasimpático, morales. Y otro es el sistema de regulación metabólica. ¿Ya? El metabólico es el más importante, de hecho se de paso. Los mecánicos tenemos dos, uno que es el gradiente de presión de aorta auricular derecha, donde ya hemos visto que la presión de la aorta es lo más importante, ¿sí? Y otro mecanismo de regulación mecánico es la compresión miocárdica. La compresión miocárdica. ¿Qué sucede? Cuando el corazón se contrae, ustedes tienen la pared del músculo cardíaco y a través de la pared del músculo cardíaco están viajando los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Correcto? Ustedes tienen la arteria coronaria y la arteria epicárdica, la arteria coronaria derecha e izquierda, y está viajando por sobre el músculo cardíaco, por la parte externa, ¿no? Porque que es la pared del músculo desde acá hasta allá. ¿Sí? Bueno. En la pared, todas estas bancas es el grosor de la pared del músculo, ¿correcto? Esta es la parte externa del corazón y hacia allá, una vez que terminan las bancas, tenemos ahí la cavidad ventricular. ¿Sí? La parte externa, la pared, y allá está la cavidad ventricular, está llena de sangre. ¿Sí? En la arteria epicárdica, coronaria derecha y coronaria izquierda, está pasando por acá. Por acá pasa. ¿Sí? Por la parte externa. Y de acá empieza a emitir ramas que se internalizan atravesando la pared del miocardio para nutrir a las células, para nutrirlos a todos ustedes que son células, un minocitos. ¿Sí? Cuando el corazón se contrae, ustedes contraerse quiere decir que ustedes se empiezan a juntar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar por los vasos que están atravesando esta pared? Lo van a comprimir. ¿Sí? Si ustedes se juntan, que podría ser la expresión de una contracción, comprimen los vasos y obstruyen su luz. Y si la luz de este vaso se obstruye, la sangre no puede pasar. ¿Sí? Se restringe el flujo. Entonces, cuando el corazón está en contracción, es decir, durante la sístole cardíaca, el flujo de sangre es restringido al tejido cardíaco. ¿Sí? El resto del tejido se nutre. ¿Por qué? Porque durante la contracción, durante la sístole, la sangre está saliendo a través de la aorta, ¿no? ¿Sí? Y se dirige al cerebro, al riñón, al hígado. Todo el mundo está cenando, comiendo de lo lindo, ¿sí? Y el corazón está en ayuno en ese momento. ¿Sí? Una vez que el corazón se relaja, otra vez se distiende, se dejan comprimir los vasos, se apertura la luz y otra vez la sangre puede pasar. Entonces el músculo cardíaco se irriga fundamentalmente en diástole, mientras que todos los órganos se nutren en sístole. El corazón, a veces pongo ese ejemplo, es como el mozo de un restaurante, ¿no? ¿Sí?
El corazón es como el mozo que mientras él sirve para que todos coman, pero en ese momento él no puede comer, ¿no? ¿Sí? Él come cuando ya los demás están descansando, ya están con la panza llena, recién ahí él puede comer, ¿sí? Igualito es el corazón. Cuando él se contrae y está dando alimento, sangre a los tejidos, él en ese momento no se nutre, por lo que ya hemos dicho, se comprimen los vasos y no puede pasar la sangre. Cuando se relaja, cuando ya está descansando, ¿sí? Entonces ahí se abre el vaso y la sangre puede ingresar e irrigar el músculo. Muy bien. ¿Quién irriga al pulmón? ¿Qué arteria irriga el pulmón? Espera, ya perdió medalla de oro. Nada, uno menos de la Olimpiada. A ver. ¿Quién irriga el pulmón? ¿Qué arteria irriga el pulmón? Arteria pulmonar, me han dicho por acá. Otra más, u otra, por la misma. La arteria pulmonar no irriga el pulmón. La arteria pulmonar simplemente transporta la sangre poco oxigenada para que se reoxigenen los capilares. No irriga, son las arterias bronquiales, que son ramas de la... Esa pregunta era para el examen. Ya no. Son ramas de ropa, ¿sí? Muy bien, o sea, no se confundan, ¿no? ¿Sí? La arteria pulmonar no irriga el pulmón, ¿sí? Es un medio de transporte, ¿sí? ¿Correcto? El pulmón es irrigado por la arteria bronquial. Bien, entonces tenemos ahí los factores mecánicos, ¿no? Muy bien. Los factores neurohormonales están asociados básicamente al sistema autonómico. Decíamos, el sistema autonómico tenemos el lado simpático y el lado parasimpático. El simpático genera vasoconstricción, por lo tanto restringe el flujo, y el parasimpático genera vasodilatación y por lo tanto puede favorecer el mayor flujo hacia el miocardio. ¿Sí? El factor metabólico es el más importante. El factor metabólico lo que dice es que el aporte de oxígeno hacia el miocardio o el aporte de sangre al miocardio está en relación directa con la actividad metabólica de la célula. De tal manera que ante una mayor actividad metabólica le va a llegar entonces más sangre al músculo cardíaco. Y si la actividad metabólica disminuye, va a llegar menos volumen de sangre al músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Correcto? Porque ustedes ahorita están prácticamente casi en reposo, descansados, tranquilos, ¿sí? Algunos están en más reposo que en otros, pero siempre están en reposo, ¿sí? Están en reposo. En este momento no es necesario que haya tanto aporte de sangre, su actividad metabólica es moderadamente baja y entonces el flujo coronario es relativamente bajo. Pero ustedes salen de acá, se van a la canchilla, de repente a un partido de fútbol, su actividad metabólica aumenta y el flujo coronario va a aumentar. Eso es lo que dice esa regla. ¿Sí? Entonces, más o menos por eso es sustento. Lo que dice es lo siguiente: en la medida que la actividad metabólica aumenta, ¿no? El miocito empieza a trabajar mucho más, entonces el miocito cardíaco libera una sustancia que se llama adenosina. Adenosina. La adenosina es formada por el miocito cardíaco, ¿sí? ¿Correcto? Y esa adenosina sale al intersticial y va a actuar ¿dónde? Se va a ir hacia el vaso sanguíneo, ¿sí? Y va a actuar en la pared del vaso sanguíneo. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar sobre el músculo liso vascular. El músculo liso vascular, y lo va a relajar. ¿Sí? O sea, la adenosina explosiva del miocito sale del miocito, se produce como consecuencia de la mayor actividad metabólica que hay, ¿no? Se produce gran cantidad de adenosina, sale del miocito y se va hacia la pared del vaso sanguíneo. Y ahí interactúa, ¿dónde va a actuar? En el músculo liso de la pared del vaso. Y va a hacer que ese músculo se relaje. Y al relajarse lo que va a ocurrir es vasodilatación. Y si se vasodilata, la arteria, ¿qué va a suceder? Si yo tengo un vaso así,
llega a un volumen de sangre determinado, ¿sí? Pero si se vasodilata, ¿qué va a suceder? Va a aumentar el flujo de sangre, ¿sí? Y si aumenta el flujo de sangre, va a aumentar también la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegue a esa célula. Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? Es la representación del mecanismo de actividad metabólica, que es el más importante. ¿A qué se refiere con eso? De que si yo quiero mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes al miocito, el factor más importante es el metabólico, no es el mecánico, no es el humoral, es el metabólico, ¿ya? Así que puede variar y generar cambios significativos en el aporte de sangre y oxígeno, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a una conclusión, a una consecuencia, y es que el flujo de sangre o el aporte de oxígeno, el aporte de sangre al miocito cardíaco es muy dependiente de qué? Es muy dependiente del grado de vasodilatación de la arteria, porque si la arteria no se vasodilata, entonces no va a poder ingresar más volumen de sangre, tiene que vasodilatarse. Entonces, acá hay un problema para las personas que tienen enfermedad coronaria, porque cuando una persona tiene enfermedad coronaria, su arteria está enferma, porque es hipertenso, fumador, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? Genera una alteración que ustedes han escuchado que se llama disfunción endotelial, ¿no? ¿Sí? El endotelio empieza a fallar y lo que sucede es que se pierde la capacidad de respuesta vasodilatadora. Entonces, ante un estímulo, esta arteria se vasodilata, ¿sí? Porque está sana. Pero si esta arteria está enferma, por más estímulo que le llegue, no se vasodilata. Y si no se vasodilata, o si de repente el grado de vasodilatación es menor, entonces el aporte de sangre ya no va a ser el mismo ante una misma situación, ¿sí? Ante un mismo estímulo. Y por lo tanto vamos a entrar en una situación de desbalance entre el aporte de sangre que llega y mi requerimiento. Y si entra en desbalance, entonces eso se llama isquemia. La falta de comida, la falta de sangre, de oxígeno al corazón se conoce como isquemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es una situación en la cual el corazón está demandando más de lo que llega, o al revés, está llegando menos de lo que necesita. Y entonces entra en isquemia. Y la isquemia se traduce clínicamente como dolor, ¿sí? O en su forma más severa puede llegar al infarto del miocardio, ¿sí? Entonces, eso hace que la circulación sea muy dependiente de la vasodilatación coronaria, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya hemos casi acabado, nos queda